Mi nombre es Ailín Sabina García Flores, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza. Este video se encuentra a cargo de la doctora María Guadalupe Rodríguez Maldonado, encargada del servicio de reumatología pediátrica. El siguiente video tiene el objetivo de explicar los elementos más relevantes de la exploración física de las estructuras correspondientes al segmento superior del cuerpo. Es importante mencionar que haremos hincapié principalmente en la exploración de la movilidad de las articulaciones y sus correspondientes ángulos, para así conocer con mayor detalle las características que se consideran normales de dichas estructuras. Y finalizaremos haciendo mención de algunas pruebas especiales que se realizan en caso de sospechar de alguna lesión en específico. Antes de iniciar con el video, debemos recordar que toda exploración física debe iniciar con una buena inspección comparativa y una palpación de los elementos que conforman a la articulación que vamos a explorar, ya que ambos elementos nos van a aportar datos de gran importancia que nos pueden ir orientando a una posible lesión y a la estructura que esté involucrada. Incluso podemos ir sospechando de las posibles causas que nos están originando esta alteración. Posteriormente daremos paso a la exploración de la movilidad, la cual va a constar de dos tiempos. Una movilidad activa, es decir, el paciente va a realizar los movimientos que se le solicitan por sí mismo, y una movilidad pasiva, en donde el explorador ya va a ayudar al paciente para realizar dichos movimientos. Esto con el fin de detectar alteraciones o limitaciones del movimiento de la articulación. En caso de detectar dolor o alguna limitación en el movimiento, se va a proceder a aplicar resistencia, para así localizar de manera más específica la estructura que esté involucrada. La exploración de la movilidad de las articulaciones siempre debe ser simétrica, es decir, se debe de explorar tanto la articulación izquierda como derecha. Una vez que entendimos este panorama general, podemos dar inicio a nuestro video. Iniciaremos con la exploración del hombro. Aquí es importante recordar los movimientos que realiza dicha estructura, los cuales son movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Es importante mencionar que estos movimientos los podemos explorar de manera conjunta con dos métodos. Para valorar de manera conjunta los 6 movimientos que realiza el hombro tenemos dos métodos. El primero es dar las siguientes instrucciones al paciente. Primero se le pide que levante los brazos marcando un semicírculo. Posteriormente se le indica que coloques los brazos detrás de la nuca. Y finalmente se le pide que coloque los brazos detrás de la espalda. Una vez valorados estos 3 movimientos, al momento de que los realice el paciente, si no refiere alguna molestia o dolor, estamos hablando de la integridad de la articulación glenohumeral. El siguiente método es el método de rascado de Apley, el cual está determinado por dos tiempos. En el primero, se le solicita al paciente que coloque uno de sus brazos detrás de su cabeza e intente tocar su escápula contralateral. El siguiente tiempo involucra que el paciente baje el brazo y lo pase por detrás de su espalda e intente tocar la escápula contralateral. De igual forma, este método también es para valorar de manera conjunta los movimientos del hombro. Si el paciente no refiere dolor, estamos hablando de la integridad de la articulación glenohumeral. En caso de que se presente dolor en alguno de estos movimientos, debemos de explorar de manera individual cada uno de ellos. Primero iniciaremos con la abducción. En este se le solicita al paciente que marque un semicírculo con sus brazos llevando sus palmas arriba. Este movimiento se puede realizar de dos maneras. Una con rotación interna, es decir, que las palmas estén viendo hacia afuera como lo está haciendo el paciente. El arco de movilidad de este movimiento va a ser de 160 grados. Posteriormente se realiza otra vez el mismo movimiento, marcando un semicírculo con los brazos y llevando las palmas arriba, pero ahora van a ir viendo hacia adentro, es decir, en rotación externa. Así, lleva tus palmas viendo hacia adentro. Aquí el ángulo de movilidad va a ser de 180 grados. Puedes bajarlos. Si al momento de realizar este movimiento el paciente refiere dolor en los primeros 80 a 110 grados, estaríamos hablando que hay una afectación a nivel de la articulación glenohumeral. Y a esto se le llega a conocer como un arco doloroso.
y en caso de que manifieste dolor en las últimas partes del movimiento, es decir, antes de que llegue a la parte de arriba, estamos hablando de una afectación en la articulación acromioclavicular. El siguiente movimiento a explorar va a ser la aducción. Aquí se le va a pedir al paciente que lleve sus brazos adelante y atrás. Adelante y ahora sí. Exacto. Al momento de que lleva los brazos hacia adelante, el arco de movilidad que va a permitir va a ser de 60 grados. Al momento que los lleva hacia atrás, el arco de movilidad va a ser de menos de 45. Gracias. El siguiente movimiento a explorar va a ser la flexión. Aquí se le va a indicar al paciente que lleve sus brazos hacia arriba y hacia abajo por delante de su cuerpo. Así y así. Así y así. Ok. El arco de movilidad en este movimiento va a ser de 160 a 180 grados. Posteriormente exploraremos la extensión, en el cual se le va a indicar al paciente llevar sus brazos hacia atrás y regresar a la posición normal. Hacia atrás y regresamos a la posición normal. Hacia atrás y regresamos a la posición normal. Aquí el arco de movilidad va a ser de 40 a 60 grados. Es un arco más reducido. Posteriormente exploraremos la rotación externa. Aquí hay dos variantes. Podemos explorarla en neutro, es decir, en donde se le solicita al paciente pegar sus codos al tronco, abrir sus brazos y cerrarlos. Abrirlos y cerrarlos. Aquí el ángulo de movilidad va a ser de 45 a 90 grados. De igual forma, se puede explorar este mismo movimiento de rotación externa con los brazos en abducción a 90 grados, es decir, marcando una escuadra con los brazos, en donde se le solicita al paciente hacer movimientos hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Aquí, gracias, el arco de movilidad va a ser de 90 grados. Continuaremos con la valoración de la rotación interna. Es importante mencionar que en este movimiento no vamos a tener como tal un arco de movilidad, es decir, no vamos a valorarlo como tal en grados. Aquí se va a medir de acuerdo a qué nivel llegue el paciente. Se le pide que coloque el brazo detrás de su espalda, el que tú quieras, y se va a solicitar que vaya subiendo por la espalda hasta donde llegue su máximo. Ahí está. Aquí se puede tener tres diferentes variantes: que el paciente solo llegue a la altura de los glúteos, que llegue nada más a la altura del sacro, o que llegue ya, en este caso, a la columna lumbar. Gracias. Vamos con la exploración de los movimientos pasivos. Aquí vamos a hacer énfasis en diferentes estructuras. Primero iniciaremos explorando la articulación acromioclavicular. Se le va a pedir al paciente que lleve su brazo hacia enfrente, nada, con el codo estirado, lo más que podamos. En este caso, estamos explorando la funcionalidad de esta articulación. De igual forma, es importante detectar si despierta dolor en el paciente. Posteriormente, pasaremos a la exploración del manguito rotador. Aquí tendremos dos variantes. La primera, se le pide al paciente que coloque su mano tocando su hombro contralateral. Y lo que haremos es hacer una ligera presión en el espacio subacromial posterior. Si al realizar presión no despierta dolor, quiere decir que hay integridad del manguito rotador. De igual forma, posteriormente vamos a pasar a indicarle al paciente que el brazo lo sitúe detrás de su espalda. Y aquí lo que vamos a realizar ahora es una presión debajo del acromio para poder valorar precisamente el manguito rotador en su parte anterior. Si no despierta dolor en el paciente, quiere decir que hay integridad del manguito rotador. Finalmente haremos la exploración de la porción larga del tendón del bíceps. Aquí, primeramente, debemos colocar una mano en el hombro del paciente. Posteriormente vamos a pedir al paciente que pegue su codo a su tronco, coloque su codo en una ligera flexión de 90 grados y realizaremos movimiento de rotación interna y externa. Si al realizar este movimiento despierta dolor en el paciente, estaremos hablando de un proceso inflamatorio de este tendón. Pasaremos a la exploración de la articulación glenohumeral, que principalmente se va a hacer valorando el movimiento de abducción que vimos en un inicio. Aquí vamos a requerir
de hacer una fijación de lo que va a ser el ángulo inferior de la escápula. Esto más que nada se hace para ver el movimiento que va teniendo dicha articulación, ya que es importante mencionar que en un inicio del movimiento de abducción, este movimiento de la articulación glenohumeral inicia precisamente con la misma. Posteriormente es una rotación de la escápula. En los últimos grados ya estamos hablando que participa la articulación acromioclavicular. Lo realizaremos una vez más. Si al momento de realizar este movimiento notamos que este solamente se está realizando con la rotación de la escápula, estamos hablando que posiblemente el paciente esté frente a una capsulitis o también denominado un hombro congelado. Este principalmente nos lleva a una limitación del movimiento de la articulación glenohumeral. Si al momento de realizar la exploración pasiva notamos alguna limitación del movimiento o la presencia de dolor, debemos proceder a realizar una exploración contra resistencia. La primera que realizaremos es una abducción contra resistencia. Aquí se le va a indicar al paciente que flexione su codo. Vamos a fijar el otro hombro y aplicaremos resistencia hacia adentro mientras el paciente aplica una fuerza hacia afuera. Si al momento de realizar este movimiento hay dolor, este indicará que posiblemente la estructura involucrada sea el tendón supraespinoso. Con la siguiente maniobra buscaremos explorar alguna alteración a nivel del tendón infraespinoso o del redondo menor. Aquí se le va a pedir al paciente que pegue su codo al tronco y nosotros con una mano lo fijaremos detrás. Él tratará de hacer una rotación externa mientras nosotros aplicamos fuerza hacia adentro. Si al momento de realizar este movimiento hay presencia de dolor, esto indicará un compromiso de los tendones que ya mencionamos al inicio. Posteriormente, en la misma posición en la que teníamos al paciente, ahora vamos a generar una fuerza hacia adentro, mientras el paciente intenta hacer una rotación interna. En caso de que haya alguna limitación del movimiento o haya presencia de dolor, veremos aquí comprometidos principalmente al tendón subescapular. Realizaremos algunas maniobras específicas que van orientadas a explorar el manguito rotador o espacio subacromial. En este espacio mencionaremos tres principales. La primera, el signo de Jochum; la segunda, la maniobra de Hodgkin-Kennedy; y finalmente la maniobra de Mir. Para el signo de Jochum, primeramente se le pide al paciente que coloque su brazo pegado al pecho, tocando con su mano el hombro contralateral. Aquí aplicaremos una resistencia hacia adentro mientras el paciente intenta despegar lo que es el codo del tronco. En caso de ser positiva, habría la aparición de dolor. Posteriormente pasaremos a realizar la maniobra de Hodgkin-Kennedy. Aquí se coloca el brazo del paciente en una flexión con el codo a 90 grados. Dobla tu codo. Colocaremos una mano con el pulgar en la escápula y los otros en la clavícula y realizaremos rotaciones internas pasivas. De igual forma se va a considerar positiva en caso de presencia de dolor. Finalmente vamos a complementar esta maniobra con la maniobra de Mir, en donde nosotros con una mano vamos a fijar lo que es la escápula para posteriormente con la otra realizar movimientos de flexión. En caso de presentar dolor, esta maniobra se consideraría positiva y estaríamos hablando de un compromiso subacromial o del manguito rotador.
Finalmente tenemos a la maniobra de Jargason, la cual va orientada a explorar principalmente el músculo bíceps. Aquí se le va a indicar al paciente que coloque su codo pegado al tronco, su codo en ligera flexión a 90 grados, con su palma viendo hacia abajo, es decir, en pronación. Lo que realizaremos aquí es pedirle al paciente que haga una rotación interna y una flexión del brazo contra nuestra resistencia. Lo realizaremos una vez más. En caso de que se presente dolor al momento de realizar este movimiento, estaremos hablando que hay un compromiso o un proceso inflamatorio en el músculo bíceps. Posteriormente pasaremos a la exploración del codo. Es importante mencionar que aquí valoraremos 4 movimientos principales: la flexión, la extensión, la pronación y la supinación. Iniciaremos con unos movimientos activos y posteriormente pasivos. Vamos a iniciar con la exploración de la flexión. Aquí se solicita al paciente que lleve su mano a su codo. Puedes hacerlo, puedes ponerte de ladito. Otra vez. Otra vez. Aquí el arco de movilidad va a ser de 160 grados. Para la extensión tenemos un arco de movilidad de 0 grados. Sin embargo, es importante mencionar que en el caso de las mujeres puede existir una hiperextensión, la cual generalmente maneja un rango de 10 a 15 grados. Posteriormente pasaremos a la exploración de la pronación. Se le indicará al paciente que lleve su palma viendo hacia el suelo. Otra vez. Gracias. El arco de movilidad de este movimiento va a ser de 85 grados. De igual forma, vamos a valorar la supinación, que en este caso es indicarle a nuestro paciente que lleve su palma viendo hacia arriba. Una vez más. Gracias. Aquí el arco de movilidad va a ser de igual de 85 grados. Y al momento de realizar esos movimientos, el paciente refiere dolor o limitación de los movimientos, podríamos estar frente a un proceso inflamatorio causado por diversas enfermedades, principalmente enfermedades reumáticas o artropatías. Incluso puede referirnos a algún traumatismo. Estos movimientos de igual forma se pueden hacer de manera pasiva, como lo realizaremos a continuación. La flexión, la extensión, la pronación y la supinación. Mencionaremos algunas pruebas específicas. Estas van orientadas a explorar lo que sería el epicóndilo y la epitróclea. Para la exploración del epicóndilo tenemos la prueba de Cousin y Thompson. Aquí se coloca el brazo del paciente en semiflexión y se le pide que realice una dorsiflexión mientras nosotros realizamos una contrarresistencia hacia afuera. En caso de presentar dolor durante esta maniobra, estaríamos frente a una epicondilitis. Ahora hablaremos de la maniobra para explorar epitróclea. Esta es la maniobra de epitrocleitis. Se coloca de igual forma el brazo en semiflexión con la palma en supinación. Realizaremos una contrarresistencia hacia afuera mientras el paciente realiza una flexión de la muñeca. En caso de presentar dolor al realizar esta maniobra, estaríamos hablando de la presencia de una epitrocleitis. Ahora pasaremos a la exploración de la muñeca. En este vamos a explorar los movimientos de flexión, extensión, pronación, supinación y lateralización, es decir, la desviación radial y cubital. Es importante mencionar que de igual forma se debe hacer una exploración activa y pasiva. Iniciaremos con la flexión. Se le indica al paciente que coloque su brazo en flexión con la palma en pronación. Posteriormente llevaremos o indicaremos que sus dedos los lleva hacia arriba. Aquí estaríamos valorando lo que es la flexión. El arco de movilidad de este movimiento es de 60 a 70 grados. Posteriormente pedimos que lleve sus dedos hacia abajo. Aquí estamos valorando lo que es el movimiento de extensión de la muñeca, el cual su arco de movilidad va a ser de 60 a 80 grados. Posteriormente pasaremos
a la valoración de la desviación radial y cubital. Aquí, si quieres, voltea tantito hacia acá. Se le indicará al paciente, en el caso de la desviación radial, que lleve su dedo pulgar a un lado, nada más. Espera, estira tu mano. A un lado, hacia acá, en donde tenemos que el arco de movilidad va a ser pequeño. Se menciona que va de 20 a 25 grados. Y en el caso de la desviación cubital, se indicará que lleve el meñique a un lado. Y aquí tenemos un arco de movilidad de 35 a 40 grados. Posteriormente, para valorar los movimientos de pronación y supinación, se le indica al paciente que coloque su brazo perpendicular al suelo, es decir, en una flexión, con su palma viendo hacia abajo. Aquí se le pedirá que lleve su palma hacia arriba, así, donde estaremos valorando la supinación con un arco de movilidad de 75 a 80 grados. Y posteriormente que lleve su palma hacia abajo, con un arco de movilidad de igual forma de 75 a 80 grados. En caso, de que se presente limitación en estos movimientos o haya presencia de dolor, estaríamos haciendo sospechar que posiblemente el paciente esté desarrollando como tal una tendinopatía, ya que esta articulación se caracteriza por presentar una gran cantidad de tendones. Posteriormente pasaremos a la exploración de la mano. Aquí haremos énfasis en la exploración de la articulación metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y distales. De igual forma es importante mencionar que la valoración del pulgar se va a hacer de manera independiente. Esto más que nada es para hacer una valoración de lo que sería el tendón extensor corto y el abductor del pulgar. Iniciaremos con la exploración de las articulaciones metacarpofalángicas. Para esto se hace apoyo de la maniobra de Ritchie, la cual nos indica que debemos realizar una presión en estas articulaciones. Si al momento de realizar la maniobra despierta dolor en el paciente, estaremos hablando de una posible artritis. Ahora exploraremos las articulaciones interfalángicas, proximales y distales. Aquí se debe de realizar una presión de manera individual en cada una de las articulaciones. Si al momento de realizar esta maniobra despierta dolor en el paciente, estaremos hablando que hay un proceso inflamatorio en estas articulaciones, es decir, una artritis. Y finalmente realizaremos la exploración del pulgar, esto mediante la maniobra de Finkelstein, la cual nos indica que debemos de poner en supinación la mano del paciente. Se le pide que su pulgar sea cubierto por sus demás dedos y posteriormente realizaremos una lateralización cubital o desviación cubital. Si al momento de realizar esta maniobra hay limitación del movimiento o hay presencia de dolor, estaremos hablando de una lesión de los tendones correspondientes al pulgar. Y finalmente, se menciona que para realizar una valoración íntegra de todas las articulaciones que conforman a la mano, se le solicita al paciente que realice una flexión de los dedos o, como tal, cerrar el puño. Si realiza este movimiento de manera normal, sin generar cierto dolor o alguna limitación, estamos hablando de la integridad de estas articulaciones. Finalmente, para terminar la exploración del segmento superior, vamos a hacer la exploración de la columna, la cual la vamos a dividir en segmentos. Iniciaremos con la exploración de la columna cervical. Aquí es importante mencionar que realizaremos 4 movimientos principales. El primero, el de flexión, en donde se le indica al paciente que lleve su mentón lo más que pueda hacia su pecho. ¿Lo puedes hacer de lado? Lo realizaremos una vez más. Gracias. Posteriormente realizaremos la extensión, en donde se le pide al paciente que lleve su cabeza atrás lo más que pueda. Una vez más. El siguiente movimiento a valorar va a ser la rotación. Se le pide que mire a un lado y que mire al otro. Una vez más, un lado y al otro. Y finalmente valoraremos lo que es la inclinación o lateralización, en donde se le pide al paciente que lleve una oreja hacia un hombro lo más que pueda y hacia el otro. Una vez más. Y aquí estamos valorando los movimientos que realiza este segmento de la columna. Para la valoración de la columna dorsal o torácica, vamos a requerir de una cinta métrica, la cual se le va a colocar al paciente a nivel del tronco. En el caso de los hombres, tendrá que ser a la altura de los pezones y en el caso de las mujeres, a la altura del reborde mamario. Aquí, en primera instancia, se le va a pedir al paciente que saque el aire o realice una expiración máxima.
Posteriormente se le pedirá que meta el aire o una inspiración máxima. Se considera normal que la distancia aumente 4 centímetros y sospecharemos de alguna alteración de la movilidad de la columna dorsal si este valor o esta distancia es menor a 2.5 centímetros. Finalmente pasaremos a la exploración del segmento lumbar o columna lumbar. Aquí primero realizaremos la exploración de los movimientos que realiza, que sería la flexión, la extensión, la rotación toracolumbar y de igual forma la lateralización o inclinación. Iniciaremos con la exploración de la flexión. Aquí se le indica al paciente que se inclina hacia adelante sin flexionar las rodillas lo más que pueda. Este movimiento de igual forma nos va a permitir ver los cambios que se presentan a nivel de los cuerpos vertebrales, es decir, en un inicio son cóncavos para al momento de realizar la flexión volverse convexos. Gracias. También existe una prueba denominada la prueba de Schober, la cual permite valorar precisamente la distancia o la movilidad que tiene este segmento, en el cual primeramente vamos a marcar 2 puntos. El primero va a ir a nivel de L5. Este se tiene que tomar como referencia la unión de las crestas ilíacas, que se da a nivel de L4, y 1 centímetro arriba pues encontraremos L5, en donde colocaremos el primer punto. El segundo punto va a ir 10 centímetros arriba del primero, la cual vamos a medirlo con nuestra cinta métrica y colocaremos el segundo punto. Aquí se le va a pedir al paciente que realice un movimiento de flexión, que lleve hacia adelante el cuerpo lo más que pueda sin flexionar las rodillas, y realizaremos la medición de la distancia de ambos puntos. Gracias. Se menciona que se considera normal que este cambio de distancia o esta distancia sea mayor de 4 centímetros, es decir, que entre ambos puntos haya esa distancia. Y en caso de que esté reducido, es decir, que sea menor de 2.5, estaremos hablando de una limitación del movimiento, probablemente por alguna espondiloartropatía. Posteriormente pasaremos a la exploración de la extensión. Aquí le pediremos al paciente que por favor mande su cuerpo hacia atrás, sosteniendo la pelvis para evitar caídas. Gracias. Listo. Es importante mencionar que este movimiento como tal no tiene un ángulo, ya que puede variar o individualizarse de acuerdo al sujeto. Finalmente pasaremos a la exploración de la lateralización, en donde se le va a pedir al paciente que coloque sus manos a nivel de las piernas pegadas, dirija su cuerpo hacia un lado, hacia el otro, teniendo un arco de movilidad de 30 a 40 grados. Una vez más, un lado, hacia el otro. Y finalmente haremos la valoración de la rotación toracolumbar. Aquí generalmente se hace con el paciente sentado. Se le indica que coloque sus brazos a nivel del tronco en forma cruzada y gire de un lado y gire del otro. Una vez más. Gracias. Este movimiento de igual forma no tiene como tal un ángulo de movilidad, sin embargo puede estar limitado de igual forma en presencia de alguna espondiloartropatía, al igual que los movimientos de lateralización. Con esto finalizamos lo que es la exploración física del segmento superior. Espero que esta información les sea de utilidad para realizar una adecuada exploración física de las articulaciones correspondientes a este segmento. Finalmente, me gustaría hacer mención de los libros en los cuales está basada la información que utilizamos. Primero que nada, encontramos el Manual de Exploración Física del Aparato Locomotor del Dr. Javier Granero, de la editorial Medical and Marketing Communication. Y en segundo lugar, encontramos al Libro de Ortopedia y Traumatismo de David J. y de Dennis J., de la editorial de Manual Moderno. Muchas gracias por su atención.